Mi nombre es Javier Torres Parada, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Facultad de Psicología. Hoy les hablaremos de la psicología de Gestalt o la psicología de la forma. ¿En qué consiste la corriente psicológica Gestalt? Vamos a percibir la siguiente imagen: un rostro de una mujer, pero a la vez de un árbol con tres pajaritos que van hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo si percibimos que es una cosa o no es. El cerebro hace siempre una labor de síntesis, de organización para dar sentido al mundo. En los siglos XX surge un grupo de psicólogos encabezado por Weittemer, Cohen y Koff. Estos hombres fundan la escuela de la Gestalt. Con esta corriente pretendían explicar cómo es que el cerebro sigue una cierta de organización de totalidad. En otras palabras, tratan de explicar que el todo es algo más que la suma de sus partes. Hablamos de pequeñas percepciones individuales, pero conforman un solo significado, dando lo mejor, la organización posible para que todo esté y para que todo eso quede más claro. Entonces vamos a hablar del término Gestalt. El término Gestalt viene del alemán, que significa o que equivale a forma, totalidad y configuración, donde expresan que todo es mayor que la suma de sus partes. La teoría Gestalt plantea la percepción como proceso fundamental de la actividad mental, el ejercicio mental, y en un estado subjetivo que el cerebro hace abstracciones para entender el mundo exterior. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalta, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. El concepto de Gestalt entonces se define como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar. Es imposible hablar de términos de estímulo. Es importante, hablar de estos términos de estímulos, porque como acabamos de mencionar, el objeto de esta corriente reside en analizar la percepción del sujeto que interpreta, no el objeto, la imagen en sí. Por ende, aunque se estudie, aquí las imágenes estas no poseen la Gestalt. La Gestalt se produce en la mente de la persona que mira la imagen. Además debemos añadir que el todo es mayor que la suma de sus partes, pues posee a que los estímulos son variables y cambian con cada nueva imagen. Lo esencial de la Gestalt se mantiene. Así, la relación entre el estímulo, el campo visual, inherente a la imagen, y un estímulo del campo cerebral, inherente al sujeto, se domina isomorfismo. Es el vínculo entre la realidad y la experiencia. Para que todo quede un poco más claro, pues a continuación vamos a presentar algunas leyes propuestas con las que entenderemos mejor a qué se refería esta corriente, estos filósofos, estos psicólogos. En la Gestalt entonces existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estas leyes nos ayudarán a entender cómo percibimos el mundo y de los que nos rodean, y las tendencias que tenemos a percibir y las relaciones entre los distintos elementos como un todo. Entonces, la primera ley que tenemos acá, ley de la figura de fondo. Vemos acá, al mirar en nuestro entorno existen dos dimensiones: la figura, que se destaca de los demás elementos; el fondo, la cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen podemos percibir dos piernas, o piernas de hombres y mujer, piernas de mujer. Dependiendo cómo opera nuestra mente, el mismo objeto puede ser figura o fondo. Ahora vamos a ver otra ley, la ley de la proximidad. Consiste en percibir
agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos a otros. Es así que percibimos las líneas en grupos en dos, cuando en realidad son líneas verticales. Ahora vamos a ver otra ley, la ley de la similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Es por eso que aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. Veremos entonces ahora la otra ley, ley de la dirección del común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibir por el ojo humano como una unidad, y así está esta imagen. O sea, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. Ahora vamos a ver la ley de la simplicidad. La ley de la simplicidad, cuando miramos una figura, la percibimos de una manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente no importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia la letra K que está la una enfrente de la otra. Vamos a ver ahora la ley del cierre. La ley del cierre, la mente añade elementos faltantes a fin que debemos de completar la figura, que en realidad no está completa. Por eso en esta imagen procedemos a percibir la letra E en lugar de las líneas. Por eso en la imagen podemos ver las líneas verticales y horizontales. Vemos también un perro en lugar de ver unas manchas. Nuestra mente completa la imagen sin detenernos en verdad lo que es. En definitiva, la teoría de Gestalt nos propone un enfoque psicológico en la que la persona tiene un papel activo construyendo unidades de significación acerca de sus experiencias, y además es capaz de reestructurar sus formas materiales en medio de la vista, que nos hace útil. Eso nos ayuda a orientar tanto la mente, nos ayuda a tomar decisiones en medio de esos objetos, cómo organizar nuestra vida. Entonces, en definitiva, el Gestalt nos propone un enfoque psicológico que nos ayuda a crecer a las personas y a clasificar bien todo lo que vamos percibiendo. Muchas gracias.